En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 19, versículo 45 al 48. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Les declaró: Dios dice en la Escritura: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a compartir el Evangelio del día de hoy. Gran fiesta el día de hoy. Bendecimos, alabamos, glorificamos a nuestro Señor Jesucristo por el don de la vida, sí, por el don de la vida, especialmente por ese regalo maravilloso de la vida que le da hoy a nuestro sobrino Jonás. Hoy Jonasito está de cumpleaños. A ver, Jonasito, un saludo. Hola hermanos, muy buenos días, enviarles un saludo, un fuerte abrazo, sí, pues como ya han oído, de cumpleaños hoy, bendito sea Dios, un año más de vida, 13 añitos pues, y que Dios me regale más años para estar aquí en este canal compartiendo su mensaje. Así es, le pedimos a ustedes que lo lleven sus oraciones para que el Señor les siga dando sabiduría y siga proclamando el Evangelio. También hay una gran fiesta porque dentro de nuestra familia, pues el Padre Luis Toro cumple 22 años de vida sacerdotal. Pedimos por todos los sacerdotes, de manera especial por el Padre Luis, para que el Señor le siga iluminando con la fuerza del Divino Espíritu y siga anunciando el Evangelio. Y nuestro sobrino Anthony, saludo Anthony. Habla un saludo a distancia, ustedes que no van a entrar a las redes sociales. Y por supuesto, la princesita de la casa, Rosita. Hola querido hermano, sí, estamos todos felices y contentos, la familia aquí, porque Dios le ha permitido un año más de vida a Jonás un añito más de vida, y pidiéndole a él que siempre le conceda mucha salud, sabiduría, para que siga compartiendo con todos ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y también felicitar a nuestro sacerdote, 22 años, al Padre Luis Toro, que Dios lo bendiga siempre a él, y también a todos aquellos que llevan el mensaje de la palabra de Dios. Ya alcancé a Anthony, ya los dos tenemos 13 años, pero pues en enero pues me vuelve a pasar, ¿no? Y ahora espérame hasta el otro noviembre. Así es, Anthony pues cumple 14 en enero, el 2, ¿no? Antes. El 2 de enero cumple los 14. Pues bien, también pues enviarle, si llega a ver este video, al compadrito, mi compadrito. ¿Ustedes han oído en las enseñanzas compadrito? Bueno, ese compadrito es mi compadrito. El Padre Luis Toro, sí. El padrino de nuestro matrimonio, sí. Él es padrino de nuestro matrimonio, es el padrino de nuestra hija Yurbi, por eso es el compadrito, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le siga dando mucha vida sacerdotal, mucha salud para anunciar y proclamar el Evangelio. Bien, entonces vamos al Evangelio, seguimos con San Lucas 19, ya vamos en el 45 al 48. El Señor, si ustedes recuerdan ayer, el Señor también tuvo sentimientos, fue hombre, claro que sí. Ayer, recuerdan, lloró. Hoy, relata el Evangelio, se enoja, se indigna. Así es, se indigna el Señor. El Señor quiere purificar su templo. Recuerda que su templo es ese cuerpo. El Señor decía esto: lo destruiré y edificaré uno en 3 días, ¿verdad que sí? Estaba hablando de su cuerpo, es decir, de su iglesia, según Colosenses 1:18. Su cuerpo es la iglesia. El Señor quiere purificar, viene a purificar a su templo, su iglesia. Le da dolor, le da tristeza, se indigna, se enoja con algunos que no saben dar el valor a su templo, que no saben respetar su templo. Pero vamos a ir desglosando este pasaje bíblico. Dale, Anthony.
Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Le declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Hay quienes se les ha olvidado que el templo es casa de oración. No saben cómo comportarse. Por tanto, hacen y deshacen. El Señor viene y se enoja con aquellos que no saben, no han leído las Escrituras. Ustedes lo buscan allá en Isaías, o búsquelo ahí, Isaías capítulo 56, versículo 7, donde el profeta anuncia, dice lo siguiente sobre su casa, la casa de Dios. Dios tiene una casa, sí, amados hermanos, Dios tiene una casa y la vamos a oír ahorita con las sagradas escrituras para que ojalá ustedes y nosotros estemos dentro de esa casa y que fuera de esa casa no le podemos dar la gloria a Dios. La van a oír ahorita, búsquelo por ahí en 1 Timoteo 3:15 para que lo tengan a la mano. Profeta Isaías 56:7, escuchemos. Los llevaré a mi cerro santo y haré que se sientan felices en mi casa de oración. ¿Se da cuenta? En mi casa. Casa de oración. Por eso la indignación de nuestro Señor Jesucristo, porque han convertido la casa de Dios vivo en una cueva de ladrones, en un lugar de ventas. Y el profeta lo anuncia. Otra vez, lo último. Haré que se sientan felices en mi casa de oración. Dios tiene su casa de oración. Y siga. Serán aceptados los holocaustos y los sacrificios que hagan sobre mi altar, ya que mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Para todos. Por tanto, 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, viene a decir San Pablo que por si me demoro, ¿cómo ha de ser el comportamiento? ¿Cómo debemos actuar en esa casa? Escuche, casa de oración, casa de Dios, que es única. La van a oír, que es única, que es la base, que es el fundamento de la verdad, la cual muchos amados hermanos están haciendo indignar a nuestro Señor Jesucristo porque se han ido de esa casa de oración. Escuchen, escuchámoslo bien. 1 Timoteo 3:15, dale, Jonás. Pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios. ¿De? La casa de Dios, Que es la iglesia del Dios vivo. del Dios vivo. Dios vivo, el Dios nuestro, tiene una casa. La casa, para que sepa cómo debe comportarte en la casa del Dios vivo. Pilar y base de la... que el Dios vivo otra vez. Que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Esa es su casa. La iglesia. Mucho se nos ha olvidado. Y no queremos hacer oración en su casa. Yo la hago aquí. No tengo necesidad de la iglesia. Mire, escuchen otra vez, repítalo. Que es la iglesia del Dios vivo. Pilar y base de la verdad. Pilar y base de la verdad. Tenemos que comprender eso porque ahí mismo Efesios capítulo 3 versículo 20. Efesios capítulo 3 versículo 20 y 21. Viene a decirnos que en esa casa de Dios vivo es donde yo le voy a dar el honor, la gloria, la oración, la alabanza que Él solo merece. ¿Lo tiene? A Él la gloria en la iglesia. ¿Lo escucharon? A Él, La gloria en la iglesia. al Dios Todopoderoso, la gloria, porque tiene su casa, no puede ser fuera de su casa. La gloria a Dios, la gloria en la iglesia. Y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Por todo el tiempo.
Quienes se hayan salido de esa casa de Dios vivo, con todo el respeto que se merecen, pero no le están dando la gloria. Se enoja y se enojó en ese entonces. Hoy sigue enojado por aquellos que están apartados de su casa, de la iglesia. Triste, triste. Pero le invitamos a que, oye, reflexionen a través de la palabra de Dios, que es lámpara en nuestros pasos y luz en nuestros senderos, y estudien, piensen, pídanle sabiduría a Dios, pero una sabiduría divina, no la humana, y diga: ¿por qué yo estoy en una iglesia que tiene 50 años? ¿Por qué yo estoy en una iglesia que tiene 100 años? ¿O por qué estoy yo en una iglesia que tiene sino hasta un año, cuando la de Cristo tiene más de 2000 años? Y es en ella donde yo le doy la gloria, en ella, en la iglesia de Cristo. El momento es de pensar, porque si no, con todo el respeto que usted merece, amado hermano, que no eres católico, estás haciendo enojar a nuestro Señor Jesucristo. Lo está haciendo enojar. Entonces, seguimos antes, repítalo y sigue. Le declaró: Dios dice en la Escritura, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. ¿Dónde enseñaba Jesús otra vez? Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por eso en su casa de oración se le da la gloria a Dios. Pero en la única, en la única. San Juan capítulo 8 y San Lucas capítulo 21, 37, nos dice, sí, nos dice, lo van a oír, San Juan 8, 1 y San Lucas 21, 37. Vamos a oír San Juan 8, 1. Repítalo, Anthony, lo último que leyó, para que ustedes se den cuenta que está escrito. Por eso nosotros debemos obedecer la palabra de Dios y no dejarnos confundir. No, yo lo hago en cualquier lugar, no necesito de ir a la iglesia. Que no, si el Señor enseñaba. Bueno, cuidado, repítelo, Anthony. Jesús enseñaba todos los días en el templo. ¿Te das cuenta? Enseñaba. Ahí es donde vamos. Jesús, por su parte, se fue al monte de los Olivos. Al amanecer estaba ya nuevamente en el templo. Al amanecer estaba nuevamente en el templo. Ya estaba en el templo. Toda la gente acudía a él y él se sentaba para enseñarles. Maravilloso. Allí en su casa de oración. ¿Y por qué entonces unos se han apartado de la iglesia de Cristo y otros pues simplemente no van? Pues déjeme decirle que están haciendo indignar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuche San Lucas 21, 37 y 38. Durante el día Jesús enseñaba en el templo. ¿Escucharon? Durante el día Jesús enseñaba en el templo. Siga. Y luego salía e iba a pasar la noche al aire libre, al monte de los Olivos. Y luego, escuchen, Y desde muy temprano, todo el pueblo acudía donde él, al templo, para escucharlo. maravilloso, ¿verdad? Y nosotros, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no obedecemos? Y Hechos de los Apóstoles 2:47, en la prédica que llevaba San Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús sube al cielo, le da la misión: vayan y proclamen el evangelio. Fíjese cómo la primera comunidad lo hacían y qué era lo que hacía el Señor. Porque en su casa de oración, en su templo, en la iglesia, está la salvación. Sí. Segunda, Hechos 2:47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. ¿Dónde lo hacían? Donde Jesús enseñaba, en su casa de oración. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. El Señor agregaba cada día a la comunidad, a la iglesia, ¿lo que qué? Agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. En la iglesia del Dios vivo.
¿Por qué entonces? ¿Cuál es la razón entonces de que muchos no acuden a la iglesia de Cristo? Y seguimos, Anthony. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley Jefe de los sacerdotes y maestros de la ley, es decir, la jerarquía, ¿qué hacía? Vamos a ver qué hacía. buscaban el modo de acabar con él. Uy, bárbaro. De aquel entonces. El de hoy también. Buscan que en su casa de oración no se vaya a enseñar, no se vaya a escuchar la palabra de Dios, porque ahorita van a oír que la gente, ¿por qué no lo mataron? Lo van a oír porque Al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, ¿por qué? A ver, ¿por qué? pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. ¿Estamos nosotros dispuestos a escuchar su palabra? Y no solamente escuchar su palabra, sino obedecerla. Hay hermanos que se han dedicado a esto, a ventas, a desobedecer la palabra de Dios, al intercambio de una cosa y de otro dentro de la casa de oración del Señor. Y han abandonado lo principal. ¿Escucharon cómo terminó otra vez? Pues todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. De sus palabras. Han abandonado su palabra. ¿Y qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 2? Para ustedes y para nosotros. Voy con mis queridos hermanos que están dentro de la iglesia. Por favor, mediten esta palabra del Señor, capítulo 6, versículo 2 en adelante, de Hechos de los Apóstoles. Primeras comunidades. Atención. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y le dijeron: ¿Para qué se reunieron? Escuchen. no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Otra vez. No es correcto No es correcto. que nosotros descuidemos la palabra de Dios. Que no es correcto que abandonemos la palabra de Dios. Si el Señor en el templo enseñaba y la gente le escuchaba, entonces ¿por qué nosotros nos hemos dedicado a otras actividades dejando la palabra de Dios a un lado? Es para reflexionar, amados hermanos, con todo el respeto que merece, que se han dedicado a servir y han dejado a un lado la palabra de Dios. No es que sea malo servir, claro que no, pero no podemos olvidar, dejar a un lado lo más importante. ¿No recuerda a Marta y María? La escucha de la palabra de Dios. Me da tristeza, a mí me da mucha tristeza cuando veo en la casa de oración del Señor muchos hermanos entregados al servicio, y no es malo, por supuesto, pero entregados al servicio, y cuando hay la escucha la palabra no la quieren aceptar. ¡Qué dolor! El Señor se pone triste, porque dice entonces Hechos de los Apóstoles otra vez, 6:2, por favor. No es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios para hacernos cargo de este servicio. ¿Se dan cuenta? Para hacernos cargo de este servicio, para dedicarnos más a servir y a servir. ¿Y la palabra de Dios? ¿Dónde queda? Hoy hay con gran necesidad, con gran urgencia la escucha de la palabra de Dios, enamorarnos de la palabra de Dios, contaminarnos de la palabra de Dios, hacerla nuestra, vivirla, darla a conocer y defenderla. Claro, conocer nuestra fe a través de la palabra de Dios. Después que la conozcamos, vivirla. Cuando la vivamos, compartirla a los demás para que también se contagien. Y luego, defenderla. Pero si no la conocemos, ¿cuándo la vamos a vivir? ¿Cuándo la vamos a dar a conocer? ¿Y cuándo la vamos a defender?
¿No se han dado cuenta ustedes que estos hermanos que lo hacen, yo sé que lo hacen con mucho amor y con mucho cariño y les animo a seguirlo haciendo, pero no dejando la palabra de Dios a un lado? ¿No se han fijado que esos hermanos viven un poco apartados de los mandatos de Dios? ¿No se han fijado ustedes en eso? Sí, yo sé que sí. Por eso, a modo de reflexión para todos ustedes, para nosotros, primero debemos estar en la escucha de la palabra de Dios y ponerla en práctica. ¿Sí? Porque en ella vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que para Él es bueno, agradable y perfecto. Pero si no, ¿cuándo? Y si no, ni siquiera deseo que alguien me la explique, claro está, dentro de la única iglesia de Cristo. No, amados hermanos, no podemos seguir haciendo enojar a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro comportamiento, sea el indicado para darle la gloria a Dios en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y base de la verdad. El que tenga oídos para oír, que oiga el mensaje de Dios. Bien, vamos a ir a ver, finalizando por ahí, Jonás, despidiéndonos. Sí, querido hermano, pues invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de evangelización que se llama Semillitas del Torito. Hoy Dios nos ha permitido estar nuevamente con ustedes, pues compartiendo esta reflexión, y si les ha gustado, esperemos que dejen su me gusta, su like, y que le activen la campanita, tilín, tilín, para que le lleguen más y más videos. Bien, tío. Pues vamos a despedirnos, Rosita. Sí, vamos a darle gracias a Dios por este momento, y nos ha llegado ya el momento de despedirnos y de darle la gloria que siempre sea para Dios. Y volver a recordar que, Jonasito, feliz cumpleaños para ti, que Dios te bendiga siempre. Amén. A ver, Anthony, feliz cumpleaños para Jonás. ¡Feliz cumpleaños, Jonás! Que Diosito te dé más inteligencia para que no raspemos los exámenes. Bueno, que el Dios Todopoderoso siga derramando abundante bendiciones, sabiduría sobre Jonás, sobre toda su familia, que le acompañe siempre, que él sea esa guía, ¿no? Como dice la palabra de Dios, Jonás. Lámpara es tu palabra, mi Señor, para mis pasos, y luz en mi sendero. Que el Señor te siga iluminando, que el Señor te siga dando mucha vida y salud para que siga proclamando el Evangelio. ¡Feliz cumpleaños, Jonasito! Gracias. Que el Dios Todopoderoso derrame su santa bendición sobre nosotros, por supuesto, sobre ustedes, y la recibimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.